Bien, buenos días. Como les había dicho que seguíamos con lo de estrategia, vamos a ver aspectos importantes de la gerencia. ¿Por qué es importante dentro de estrategia tratar acerca de los gerentes? Porque son justamente ellos los que han establecido estrategias gracias a su habilidad, a su ingenio, a su conocimiento, ¿no? En el transcurso de todo el tiempo, pues se han demostrado que hay estrategias que sirven. Así que es importante hablar de aquellos que han sobresalido dentro del mundo empresarial. Vamos a ver empresarios y administradores. Es necesario saber esto. Así que vamos a continuar entonces. Este es el segundo vídeo de estrategia y todo esto va dentro de lo que es administración. Porque como les he prometido, pues este curso, que es un curso más o menos elaborado para 6 meses, tiene que ver con administración, con finanzas y con inversión. De tal manera que tengas un ecosistema donde puedas tú tener un fundamento sólido para poder emprender una empresa, llevar adelante un negocio, ser un asesor de empresas, saber invertir en la bolsa de valores. Como Warren Buffett decía, ¿no? Soy un mejor inversor porque soy un empresario y soy un mejor empresario porque soy un inversor. Entonces es necesario no solamente saber administración, sino finanzas, muy fundamental, y la parte de inversión. ¿Vale? De tal manera que estés bastante capacitado, pues cualificado para poder asesorar, llevar adelante tu empresa y tener todas las herramientas, porque en las tres áreas hay herramientas concretas. Bien, pues entonces hoy vamos a centrarnos en lo que son los gerentes. Vamos a comenzar por William Durant. ¿Quién era William Durant? Ustedes, muchos de ustedes quizás tendrán o habrán visto un coche de General Motors, ¿no? General Motors se creó en 1908 con William Durant. Generalmente nosotros asociamos toda la industria automotriz a Ford, ¿verdad? A Henry Ford, que es bastante conocido. Y cuando preguntamos quién creó General Motors, muchos no saben decirnos quién creó General Motors. Porque William Durant creó General Motors, pero después lamentablemente no pudo seguir con la empresa. Y justamente vamos a ver por qué sucedió esto. ¿Quién era William Durant? William Durant era un hombre que nació, bueno, en Estados Unidos, en Flint, pues, bueno, exactamente en Flint creció, vivió allí. Cuando era muy pequeño, por ejemplo, fue a buscar un trabajo, ya tendría más o menos unos 13, 14 años, y él quería trabajar porque su padre y su madre se habían divorciado, porque el padre era una persona que buscaba conseguir dinero muy fácilmente. No le gustaba un trabajo normal, de estar trabajando 8 horas, el suegro le ofreció, total, nunca permaneció en un trabajo, así que lo consideraban como una persona floja, una persona facilista. Y él quería hacer todo lo contrario. Entonces salió a buscar, quería demostrar a la familia de que él era un trabajador, ¿no? Willy salió a buscar trabajo, fue a un aserradero y como lo conocían a su abuelo, pues lo contrataron. Al abuelo por parte de la madre, que se apellidaba Crapo. ¿Vale? Es William Durant Crapo. Bien, pues entonces trabajó en ese aserradero, pero como él veía que ese aserradero no le enseñaba nada, él quería algo más. Pues fue a trabajar a una farmacia, estuvo trabajando en una farmacia y en el aserradero. Luego, cuando consiguió la venta de puros, ¿cómo fue esto? Fue interesante porque vio que compraban muchos puros. Entonces él se acercó y le dijo que quería trabajar. Entonces empezó a trabajar por las mañanas ahí, dejó el aserradero, trabajaba por las tardes en la farmacia, pero luego se dio cuenta que podía salir a vender los puros a otras localidades. Claro, los puros llegaban a otras localidades, pero a través de otras personas. Entonces le dijo al dueño, le dijo, dame $2 para mis pasajes y voy a ir a visitar diferentes pueblos para vender los puros. Bueno, el dueño aceptó, se fue, visitó diferentes pueblos y ahí se dio cuenta pues de que había gente que le compraba a la empresa donde él estaba trabajando los puros y los revendían en otros pueblos. Entonces él fue a cada tienda donde estos revendedores iban y les dejaban los puros a otro precio, les dijo que él les podía traer directamente de la fábrica. Y aceptaron, así que se vino con una cantidad de
más de 100 pedidos de puros, ¿vale? Y empezó pues a ganar ahí $25 semanales, ¿vale? Pues eso fue, más o menos eran 4 veces lo que ganaba en esa época una persona. Él empezó a ganar 4 veces y gracias a eso descubrió su talento vendedor. De tal manera que cuando ya era más joven, se estaba metido en muchos negocios, o bueno, estaba tratando de fundar otros negocios. Él, para ir a una reunión, estamos hablando de 1890 más o menos, 1890 y tantos, ¿vale? Todavía no llegamos, claro, no llegamos a 1900, ¿vale? Pero es importante saber, porque este hombre fue una persona extraordinaria. Entonces, cuando esa época no habían coches, no habían carros, no habían coches, no habían automóviles, ¿vale? Todos se movían por caballos, carretas tirados por caballos, ¿vale? No había ningún vehículo a motor. Entonces, él, cuando tenía una reunión, se sube a una carreta muy deprisa, le dice que por favor le lleve, pero volando, porque iba a llegar tarde. Entonces, cuando él está yendo, y pues por supuesto que va a mucha velocidad el conductor de la carreta para llevarle a él, eran como taxis. ¿Y qué pasa? Que cuando da curvas, entra por baches y todo, él se da cuenta de algo, William Durant, de que el asiento de la carreta, de esa carreta donde estaba yendo, de ese carro, era diferente a los demás. Porque cuando iba en otros, pues y entraban a un batch, sus posaderas pues sufrían cada vez que entraba un batch o por las curvas, ¿no? Era muy duro el asiento, pero este no, de esta carreta era diferente. Cuando iba por las curvas, el asiento se amoldaba a las curvas y cuando llegaba a un batch, pues era bien, es decir, suave, no sentía ese golpeteo que siempre sentía cuando viajaba. Entonces él se dio cuenta que esta carretera era diferente. Así que cuando llega a su reunión, él para el carro, la carreta, y él se baja. Y lo primero que hace es tirarse al suelo para ver cómo estaba hecho esa carreta. Le pide un segundo al dueño de la carreta, porque le dice, quiero ver un segundo, quiero ver algo. Se tira y ve que este asiento tenía muelles, era algo diferente. Y le dice a esta persona, ¿dónde has comprado la carreta? Pues él le dice, en Coldwater. Coldwater era una ciudad que estaba a 200 kilómetros de Flint, donde él estaba viviendo, donde vivía William Durant, ¿no? Entonces él entra a su reunión y bueno, la carreta se va, él entra a su reunión. Cuando termina la reunión, ¿qué hace? Fíjense, él era un empresario. ¿Qué hace este empresario? ¿Qué hace William Durant? Coge bueno, habían carretas, habían ómnibus, pero tirados por caballos. Coge uno de esos y se va a Coldwater, a 200 kilómetros, en ese mismo momento. En ese mismo momento llega a la fábrica y pues allí le dice a los dueños que primeramente cuando él llega está observando y ellos ven que hay un joven ahí que está observando y le dicen, sí, ¿en qué te podemos ayudar? Le dicen, quiero ver la carreta que están fabricando y le hace ver los muelles y todo. Dice, pues quiero ser socio de ustedes para poder fabricar estas carretas. Y ellos eran 2 personas que trabajaban allí en la carreta, en esa fábrica de Coldwater, fabricando este tipo de carretas. Le dicen que no necesitan un socio. Entonces él le dice, bueno, entonces les compro la empresa. Y ellos le dicen, pues, ¿pero cómo? ¿Tienes el dinero? Bueno, le dicen, dime el precio. Y ellos le dan un precio como quien no quiere vender. Le dicen $1,500, que era muchísimo en esa época. $1,500. Bueno, era un precio para la empresa, pues, no cualquier precio. Ellos le dijeron con el fin de que, pues, ya deje de decir que quiere comprar. Era un precio alto. Y William Durant les acepta. Le dice, mira, no tengo ahora mismo los $1,500, pero puedo ir y puedo conseguir los $1,500. Pero para no conseguir en vano y venir y luego que ustedes me digan que no, que han cambiado de parecer, hagamos un contrato. Y les pareció bien a estas 2 personas, llamaron a su abogado, hicieron un contrato, redactaron un contrato donde decía que le vendían el negocio, y el negocio incluía una carreta e incluía la patente por $1,500. Y ese contrato firmado por los 3 lo llevaron
al banco y le dijeron al banco que tenía un vencimiento ese contrato, que si esta persona, William Durant, no venía dentro de 5 días, el contrato vencía. ¿Vale? Entonces, con esa seguridad, William Durant regresa. Y en el camino está pensando, dice, ¿cómo consigo los 1.500? Tengo que ir al banco. Pero resulta que el pueblo era pequeño y los pocos bancos que habían, siempre había un familiar trabajando. Por el lado de la madre, siempre había un familiar que trabajaba en el banco. Entonces él dice, no quiero que se enteren que estoy pidiendo dinero, porque si no van a pensar que soy como mi padre, que pide dinero siempre para meterse en problemas. Así que había un solo banco donde no había ningún familiar y se va a ese banco. Y como pues él había descubierto que su fuerte era las ventas, va y habla con el funcionario del banco y le vende el negocio. Él le hace ver que va a fabricar carretas no solamente en Flint ni en Coldwater, va a fabricar en un montón de ciudades. Le dicen todo Estados Unidos. Voy a poner, si tú me ayudas, pues esto va a crecer, le dice. Porque estas carretas no existen y yo tengo la licencia. Si me das los $2,000, él le pide 2,000, no le pide 1.500. Supongo que 500 para el capital de trabajo, etc. Entonces le habla de tal manera que lo convence al funcionario del banco. Entonces el funcionario del banco se para, le dice, acompaña y le va y le dice a otro menor, le dice, por favor, extiéndele un pagaré por $2,000. Creo que fue a 6 meses el pagaré. Bueno, pero ya tenía los $2,000. Entonces él, saliendo de allí, se va tenía un amigo que era emprendedor así como él, que tenía su negocio. En ese momento él estaba con un negocio. Su amigo va y le dice, le comenta del negocio y también le vende la idea. Le vende de tal manera la idea que este hombre le dice, sí, quiero entrar en el negocio. Pues entra, le dice, pero al 50%, le dice. Vale, pues al 50%. ¿Cuánto tengo que pagar? Y le dice $1,000. A Durán le estaban vendiendo la empresa por 1.500, pero él le pide a sus socios 50%, $1,000. Entonces ahí ya tenía 1,000. Más los 2,000 del banco solamente necesitaba 500. Entonces ya tenían un buen capital de trabajo para emprender. Y es así, pues, como empiezan el negocio de las carretas, ¿no? Y claro, ahora, él dice, ¿quién va a fabricar la carreta? Entonces, mientras el amigo buscaba quién iba a fabricar las carretas, él coge la carreta que le habían dado, porque a la semana más o menos llegó la carreta que entraba dentro de la compra de los 1.500, pues entraba una carreta. Entonces, le puso los caballos y lo llevó a era una feria estatal en Wisconsin. Lleva y muestra la carreta, inclusive le hace subir, me parece, al juez para que vea la calidad de los asientos, ¿no? Del asiento. Y es verdad, y gana al parecer el concurso que había en esa feria. Bueno, lo cierto es que se vuelve con un pedido de 600 carros, porque esa feria pues habían ido de muchos pueblos. 600 carros, imagínate el emprendimiento de este hombre. Entonces, cuando vuelve a Flint, le dice a su compañero, tenemos un pedido de 600 carros. Y ahora, ¿cómo van a fabricar los 600? Pues en Flint había uno que fabricaba carros. Y van y le dicen a él que necesitan fabricar 600 carros y necesitan ya. Entonces, cuando ve que tiene que fabricar tantos carros, pues le dice, mira, ¿cuánto me vas a cobrar por cada carro? Pues bueno, si es un volumen así, te cobro $12.50, le dice. Y Durán le acepta, perfecto. Y le dice cómo tiene que hacer el carro. Le enseña el carro, le enseña los muelles, cómo tiene que hacer con muelles y todo, y el otro empieza a fabricar. Vale, pues así. Y entonces el amigo va más o menos coordinando la fabricación, pero William Durant se va a seguir vendiendo a otros pueblos, a seguir consiguiendo pedidos. Y este hombre, el que fabricaba, que era uno de los mejores fabricantes de Flint, porque habían varios fabricantes de carretas, se da cuenta de que Durant está vendiendo sus carros de $12.50, lo está vendiendo a $25, el doble. Entonces se niega a seguir fabricando, le dice, si no me subes por lo menos a 15 o 18, no voy a seguir fabricando. Pues entonces Durán le dice a su compañero, pues a su socio, le dice, no hay otra manera de que nosotros tenemos que ponernos a fabricar. Así que se compra un gran almacén, una gran fábrica
bueno, construyen ahí su planta y contratan a gente que estaba fabricando. Inclusive ya tenían dinero, compraron alguna empresa o dos empresas de fabricante de carros y los pusieron a trabajar para hacer su tipo de carros. Y fue de tal manera el negocio que llenó prácticamente Estados Unidos de, así como hizo Ray Kroc con el McDonald's que hemos visto el otro día, pues este lo llenó de fábricas de carreta de carros. William Durant, en 14 años, convirtieron a la empresa Flint, bueno, se llamaba la empresa Fleet Road Car Company, en el mayor productor de carros tirados por caballos de los Estados Unidos. Y Flint llegó a ser conocida por la ciudad de los vehículos. Pues imagínate, tan solamente en 14 años. En 14 años llenó todo Estados Unidos de carros. Se hizo millonario. Se hizo millonario. Bien, pues, pero no solamente era así un gran emprendedor, esa capacidad que tenía él, sino que tenía la capacidad de poder identificar a personas con talentos, ¿no? Por ejemplo, en una empresa o en una de sus plantas de carruaje, o en una de Michigan, creo, conoció a una persona pues que estaba trabajando en la herrería y le dijo, mira, quiero que trabajes para mí. Y ese hombre se llamaba Nash, eh, cuando lo puso en uno de sus secciones, por ejemplo, de herrería, bueno, él trabajaba en herrería, tenía 26 años Nash, y lo contrata William Durant, ¿no? Entonces, cuando estaba trabajando en en una de sus divisiones de su fábrica, un día cuando entra a la fábrica William Durant, este muchacho le dice, es una pérdida de tiempo tener que estar moliendo hierro. Si la empresa compra un martillo eléctrico de 25 euros, golpearía más en un día que yo en un mes. Y eso le llamó la atención a William Durant. Dijo, perfecto, pues inmediatamente compren ese martillo eléctrico. Compraron ese martillo eléctrico y dijo, a este chico Nash, ponlo en otra, y lo subieron de puesto, ¿no? Y en ese puesto donde lo subieron a Nash, pues también hizo reformas. O sea, era gente capaz. Pero este Nash fue sorprendente porque con los años llegó a ser el presidente de la General Motors. William Durant lo puso como presidente. Pero vemos aquí a otra persona, a A.B.C. Hardy. A este lo conoce en una planta de carruajes de Davidson, en Michigan. Era capataz. Y lo vio solucionando cuellos de botella en producción y ventas. Era definitivamente un solucionador de problemas. Y lo contrató. Hay una anécdota de que William Durant no descansaba, trabajaba, pues si es posible, 18 o 20 horas, dormía muy poco. Había un bar en Flint donde estaba abierto prácticamente las 24 horas y muchas veces le encontraron a Durant a eso a las 3 de la madrugada tomándose un café. O sea, trabajaba hasta las horas de la noche y luego se iba al bar y tomaba un café, pero estaba pensando en el negocio. A veces de ahí mismo a las 5 tomaba un carruaje y se iba a alguna ciudad porque quería abrir un negocio, quería hacer otra cosa. O sea, pensaba las 24 horas en el negocio. Entonces lo ve a este A.B.C. Hardy y lo llama justo en la noche de Nochebuena, es decir, el 31 de diciembre, cuando estaban por comer el pavo. Suena el teléfono de la casa de A.B.C. Hardy y era William Durant y le dice, ven que quiero que trabajes conmigo, te vas a hacer cargo de casi todas las plantas que tenía carruaje. Y pues A.B.C. Hardy no lo piensa dos veces. Ese mismo día, en esa misma noche, toma un carro y se va hasta Flint para hablar al día siguiente en la mañana con William Durant y empieza a trabajar. Y Hardy fue su mano derecha. Su mano derecha. Para todo era Hardy, porque era un solucionador de problemas. Y claro, William Durant, pues como se metía en muchas cosas, quería un hombre así, que le solucione los problemas, ¿no? Después contrató también a otro que se iba vendiendo maquinaria agrícola, iba vendiendo de pueblo en pueblo, también lo contrató para que vaya vendiendo de pueblo en pueblo sus carruajes. ¿Vale? Entonces era un hombre así que iba cogiendo personas que le iban a servir.
¿no? Decía, este me va a servir en todo esto de ventas, este es solucionador de problemas, este me va a servir en la fábrica solucionando cuestiones de la fábrica, de organización y todo. Y así iba reclutando personal. Pero este Hardy se cansó de trabajar con William Durán porque lo llamaba para todo, no lo dejaba descansar. Entonces toma unas vacaciones, él mismo dice, me voy a escapar. Ya estaba casado, se va con su esposa de vacaciones forzadas. Él mismo se da las vacaciones y se va. Se va a Francia y asiste a la Feria del Automóvil en París en 1901. Y es justamente ABC Hardy quien se da cuenta que estaban presentando en esta feria coches que no eran tirados por caballos. Andaban solo. Él se sorprendió cuando fue a la feria con su esposa. Imagínate, estaba en París en esa época, en 1901, ya París era pues una metrópoli. Estaban llenos de carretas de caballos que transitaban, pues, o sea, muchísimos, como ahora vemos los coches. En esa época eran los caballos tirando carretas. Pero en esta feria se presentaban automóviles con motores de combustión. Pero claro, fíjate, en las imágenes pueden ver ustedes que eran ese tipo de coches, que eran de esa época, de 1890. 1895 estaba terminando el siglo, llevan a entrar al siguiente siglo, a 1900, ¿no? Y ya se estaban fabricando y justo en la feria fue en 1901 y ahí Hardy ve todo esto. Se impresiona de tal manera que se mete debajo de los coches, así como Durán, quiere ver qué es lo que le hace mover a este coche, que no necesitan caballos. Y claro, le explican que es un motor de combustión y todo. Entonces él se va con esa idea, viaja, corta sus vacaciones y se va, vuelve tan entusiasmado y le hace ver las fotos a William Durán. Eran las 7:15 de la mañana, ese Durán entraba a su oficina y Hardy ya lo estaba esperando. Su esposa se había encargado de despacharlo temprano porque Hardy no hacía más que hablar de los vehículos sin caballos. Y bueno, lamentablemente, a pesar de su entusiasmo y todo de Hardy, donde le decía que si no sale del negocio de caballos y se mete al negocio de fabricar vehículos con motores de combustión, iba a fracasar. Su negocio ya se está extinguiendo, el negocio de carreta de caballos se va a extinguir, le decía. Y llega el socio, entra a la oficina del socio y también Hardy, ABC Hardy, le empieza a contar al socio lo mismo. Y bueno, el otro estaba menos interesado. Pues con William Durán le dicen, bueno, ya en otro momento te escucharemos, y se van. Así que queda desilusionado y bueno, al final pues Hardy termina yéndose de la empresa de William Durán, pone él mismo su fábrica de vehículos, logra fabricar más o menos 50 vehículos Hardy, pero le faltaba dinero, porque no era como la carreta de caballos. Otra cosa era la fabricación de vehículos. Tenías que invertir una cantidad enorme de dinero por los repuestos para poder mostrar y mantenerte en el mercado, seguir fabricando. No era fácil, así que Hardy fracasó. Y lo mismo, pues, sucedió con otros. Por ejemplo, entra en escena David Dunbar Buick. Fue un inventor industrial nacido en Escocia el 17 de septiembre de 1854, pero él vivía en Estados Unidos. Y él algo que me llamó la atención es que este hombre había descubierto, tenía una empresa para cementar esmalte sobre hierro. Ustedes saben que ahora mismo se sigue utilizando estas tinas de baño, por ejemplo, que las tinas son, por ejemplo, de latón, pero lo cementan con esmalte. Y tú ves una tina muy bonita, ¿no?, con esmalte blanco, hasta ahora se sigue utilizando. Él había descubierto esto y estaba fabricando estas tinas, estaba fabricando otra serie de productos, ¿no?, de hierro fundido, pero cementado con esmalte. Y si él hubiera seguido con este negocio, sería millonario, archimillonario, porque esto luego explotó. Esta fábrica hicieron una cantidad de artefactos porque se podía al hierro fundido darle ese acabado con esmalte. Pero él no estaba interesado. Buick no estaba interesado en esta empresa. Su gran pasión eran los vehículos, sobre todo
fabricar un motor. Entonces vendió su empresa y recibió $100,000 y lo invirtió en la fabricación de vehículos. Y él fabricó este vehículo que ven aquí, el Buick. Este era un buen vehículo y lo fabricó él, pero lamentablemente no tenía el dinero para poder seguir fabricando. Entonces, lo vendió a otras personas y esas otras personas también fracasaron porque no tenían dinero suficiente. Aquí vemos, por ejemplo, la prueba de la máquina en 1903 fue eminentemente satisfactoria y se llegaron los primeros pedidos, pero también las facturas. Buick como Hardy y los hermanos Briscoe, que eran los que compraron la fábrica a Buick, ¿no? Tampoco pudieron. El negocio del automóvil exigía recursos financieros de una magnitud que Flint Wagon Works no podía conseguir. En menos de 6 meses la empresa se tragó casi $40,000. De esa época era muchísimo. Así que el último que compró, que fue Whiting, pensaba en Durán, lo conocía a Durán. ¿Qué estaba haciendo Durán en ese momento? Durán estaba en Wall Street, ya era millonario. Pues estamos hablando de más o menos 1901, 1904. Durán estaba jugando en el mercado, aprendiendo los entresijos de las altas finanzas. Estaba en Wall Street. En esa época el mercado no estaba regulado, no existía la SEC, la Securities Exchange, es decir, la Comisión de Mercado de Valores no existía. Había muchísima especulación y ahí estaba metido William Durán. Tenía 40 años, ya era rico William Durán y no sabía qué haría con el resto de su vida. Pues era un aficionado a Wall Street. Él estaba allí y este hombre que tenía ya los derechos de este coche Buick, pues lo buscó. Lo buscó, hablaron, ¿no? Y fue difícil convencerlo, pero al final lo convencieron. Y finalmente, pues él decide invertir. Pero antes de eso, coge el coche y con otro lo prueban. Lo prueba al Buick, lo hace subir por montañas, por baches, lo mete por diferentes tipos de esas épocas, las carreteras eran de tierra, y el Buick aguantaba, iba y le gusta a Durán, ¿no? Entonces adquiere, pues se hace cargo formalmente en 1904 del Buick, y como sabemos, pues él es una persona que vende eso, ¿no? Entonces, ahora, General Motors no existía. General Motors Company de Nueva Jersey se constituyó todavía el 16 de septiembre de 1908. 12 días después, Durán aportó 12,5 millones a la nueva empresa. Eso es lo que hacía falta. Y el único en ese momento, pues era William Durán, que tenía dinero. Así que en 1908, él crea la General Motors. La General Motors no sabía crear ningún vehículo. Él crea esa empresa y compra a Buick, que él ya se estaba haciendo cargo de Buick desde 1904. Entonces, en 1908 es como si se vendiera a él mismo. Y paga 3,75 millones, 3.750.000 por el Buick, ¿no? En esa época pues era dinero eso, ¿no? Pero ¿saben qué hace con el Buick? Cargó un Buick modelo 14 en un vagón de ferrocarril, y lo envió a la ciudad de Nueva York. Miren, él fue a la ciudad de Nueva York y lo exhibió. Estuvo allí para mostrar y vender. Imagínate, ahí está, lo tienen ustedes, ese cochecito del Buick que estuvo demostrando en la feria, ¿no? Semanas después de terminada la exposición, su esposa Clara le escribió a una amiga que William acaba de regresar, le dijo, del Salón del Automóvil de Nueva York, donde ha vendido 1.108 máquinas, 1.108 pedidos. No había fabricado más que ese Buick, él no había fabricado nada. Y ya tenía un pedido de 1.108. Pues así era William Durán. Entonces empezaron a fabricar coches. ¿Y qué es lo que hace William Durán? Pues él empieza a comprar a los que estaban fabricando en ese momento. Habían varios fabricantes ya en Estados Unidos. Por supuesto, en Alemania, en Francia y en Italia también se estaban fabricando vehículos en Europa. Pero faltaban gente como Durán. Y después vamos a ver, faltaba gente como Henry Ford.
Los europeos eran más quedados. En cambio, estos americanos, como William Durant, pues mira lo que hizo. Por ejemplo, va y le compra al empresario que estaba fabricando el Oldsmobile, lo compra. Era la empresa Olds Motor Works, se compra la empresa. Y generalmente él compraba, pues le daba en dinero una parte y después le pagaba en acciones de la General Motors. Así consiguió el Oldsmobile. Pero el Cadillac, mira el coche, el Cadillac, qué bonito era en esa época. Bonitos coches son estos, ¿no? De esa época, mira. Y Cadillac sí, Cadillac Motor Company, ellos no quisieron recibir ninguna acción. Le dijeron, si quieres te vendemos, pero a 4,5 millones. 4,5 millones, pero nos das en efectivo, le pidieron, en efectivo. Y lo pagó. Se lo compró William Durant. Luego compró el Oakland Company, también que fabricaba otros vehículos. Entonces, en sus primeros años, Durant adquirió rápidamente numerosas empresas para incorporarlas a General Motors, entre las empresas de vehículos y marcas automotrices clave. Es decir, William Durant con la General Motors no fabricaba ningún vehículo General Motors, sino se compró diferentes vehículos, diferentes empresas. Exactamente fueron 11 empresas que compró, 11 empresas de fabricación de vehículos, y aparte compró empresas de autopartes. Fabricaban autopartes, fabricaban ejes, fabricaban llantas. Se los compró a todos ellos también. Compró como 25 empresas, imagínate. Compraba empresas que fabricaban este tipo de, como ómnibus, ¿no? Diferentes empresas. Los que fabricaban las bujías también compró estas empresas. Es decir, empezó a comprar y a comprar. Así hacía él la empresa, pero ¿qué pasa? La ola de compras de Durant fue deslumbrante, a menudo comprando empresas a un ritmo muy rápido. Sin embargo, esta rápida expansión y las compras de activos dudosos a veces generaron preocupaciones financieras y críticas por parte de banqueros e inversores. La falta de un sistema central de contabilidad en General Motors en 1910, lo que impedía determinar cuánto dinero se debía o se necesitaba. Fíjense, aquí está algo importante que quería mostrarles. Este hombre era un empresario, era un emprendedor, era un creador, pero no sabía administrar. Ojo, no sabía administrar. Los 3 pilares para que tú estés fundamentado como un buen empresario es la administración, las finanzas y la inversión. ¿Vale? Él era un gran emprendedor, sabía de finanzas, sabía cómo agenciarse, conseguir fondos para poder comprar empresas, pero no sabía administrar. Y estaba aprendiendo la inversión en esa época. No sabía administrar. Era un desorden tremendo. No se sabía cuánto se necesitaba, dice. Unida a una caída en la confianza económica, llevó a la empresa al borde del colapso financiero, requiriendo un préstamo considerable de banqueros de inversión para mantenerse a flote. ¿Qué había pasado? Durant estaba haciendo esto, compra de acciones apalancadas. Durant pedía prestado para comprar acciones de General Motors y así aumentar su participación. Hacía especulación bursátil, apostaba al alza del valor de las acciones que él mismo ayudaba a impulsar con sus compras. ¿Y qué pasó en 1910? Pues el precio de las acciones de General Motors comenzó a caer, debido a problemas operativos y al exceso de adquisiciones. Claro, había adquirido muchas empresas. Durant había comprado muchas acciones a crédito para mantener el control y fue sorprendido por un margin call. ¿Qué es el margin call? Es cuando tú haces trading en la bolsa con un broker donde tú compras, por ejemplo, acciones por 100.000 euros o 100.000 dólares, pero el broker corre con 50.000 y tú con la mitad. O sea, con 50.000 tú compras acciones por 100.000, te apalancas por el 50% más a través del corredor de bolsa. Pero el corredor de bolsa te exige que tengas un importe de dinero pues en la cuenta, ¿no? Para que el broker, si tiene algún problema las acciones, pues no pueda perder, ¿no? Porque ellos están entrando con la mitad. Entonces el margin call es cuando caen las acciones a un nivel donde te exigen que pongas dinero. Y como las acciones habían bajado mucho,
habían caído mucho en el mercado y había él hecho mucha especulación con muchísimos millones. Le exigieron el margin call, es decir, que ponga dinero antes de que le embarguen. No pudo cubrir el margen exigido por los prestamistas. Se vio obligado a vender acciones de General Motors a pérdida, lo cual debilitó aún más su posición. Y los bancos ya le retiraron la confianza, le retiraron el respaldo. Entonces, ¿cómo solucionaron esta crisis de General Motors? Porque si embargaban los corredores de bolsa, las acciones, pues General Motors se hundía y liquidaba. Así que para capear la crisis, Durán dijo a los banqueros que General Motors necesitaba 15 millones de dólares. Las casas de inversión de estas casas, ¿no?, de Selman y Higginson prepararon un paquete de 15 millones de dólares. Sin embargo, como condición para el rescate, el control de General Motors quedó en manos de un consejo de administradores. Un consejo de administradores. Eso sucede cuando la empresa está con problemas de liquidaciones y todo eso, que se puede liquidar o reestructurar entre un consejo de administración, 3 de los cuales eran representantes de los banqueros. Claro, en esta época no lo echaron a Durán, pero ya no tenía ni voz ni voto. Estaba como vicepresidente, pero solamente de caricatura. Así que William Durán veía cómo estos administradores empezaron a vender lo que él había comprado. Empezaron a ver cosas que decían, esto no nos da rentabilidad, pues fuera, fuera, fuera. Empezaron a vender muchas cosas. Y Durán pues estaba muy enojado. ¿Y qué es lo que hace Durán? Como este es un emprendedor, no se queda atrás. ¿Qué hace? Pues conoce a Chevrolet. Ese nombre nos suena, ¿verdad? Muchos hemos conocido. Yo en mi época he conocido los coches Chevrolet que eran muy buenos, inclusive en la metalmecánica que trabajé con mis padres a los 18 hasta los 24 años trabajé en una metalmecánica en el torno haciendo repuestos, pues fabricábamos repuestos para estos coches Chevrolet, ¿no? Y veía en Perú los coches que más se vendían era la Ford, Chevrolet, el Dodge. Y Chevrolet y Dodge son apellidos de personas. Por ejemplo, este es Chevrolet. Entonces, era un corredor de vehículos y él mismo fabricaba su vehículo y se ponía a correr, sobre todo en Francia hacían carreras de coches, porque los coches todavía eran fabricados, sobre todo en Europa, para gente rica. Y esta gente rica pues armaba estas grandes, eran aficionados a la carrera de coches y hacían pues grandes eventos y ahí participó Chevrolet, obtuvo un buen puntaje, casi ganó, y William Durán ve el coche y le llama a Chevrolet. Entonces, como Durán estaba inquieto después de perder el control, aunque seguía siendo vicepresidente de General Motors, se sentía incómodo asistiendo a las reuniones de comité de finanzas que liquidaba sus adquisiciones. Entonces, Durán comenzó a organizar nuevas empresas fuera de General Motors, pues era un emprendedor nato. Organizó la Mason Motor Company para motores, la Lead Motor Car Company para automóviles pequeños y económicos. Lo más importante, dice, financió a Louis Chevrolet, aquí está. Él se llamaba Louis Chevrolet. Le financió para diseñar un coche nuevo, naciendo la Chevrolet Motor Company. Creó la Chevrolet Motor Company Durán con Chevrolet, con Louis Chevrolet. ¿Y qué pasó? Como empezaron a vender muchos coches, como Durán era un vendedor, se puso a vender nuevamente vehículos. ¿Y qué pasa? Que había mucha gente que le quería, porque él ganaba dinero, pero no era un avaro, no era un avaricioso. Ayudó a muchísima gente, hasta inclusive le regaló dinero. Por eso que en su pueblo, en Flint, lo querían muchísimo. Hasta una estatua le erigieron en Flint. Entonces él, a través de personas que conocía, les dijo que compraran acciones de General Motors, ¿no? Para que General Motors no vea que directamente está comprando Durán, sino que compró a través de la Chevrolet, compró un montón de acciones y a través de otras personas, de tal manera que acumuló acciones de General Motors hasta superar el 50% o sea, era el mayor accionista de General Motors y los banqueros no se habían dado cuenta. Entonces llega el momento en que él se presenta
hace una junta como accionista mayoritario y les quita nuevamente la empresa a los banqueros. Él vuelve a retomar. El plan tuvo éxito y el 27 de junio de 1916, Durán anunció que Chevrolet Motor Company poseía una participación mayoritaria en General Motors y ofreció incorporar Chevrolet a General Motors. Aunque algunos se mostraron incrédulos y hubo amenazas de batalla legal, Durán tenía razón. Chevrolet poseía el 51% de las acciones ordinarias de General Motors en circulación. Los banqueros renunciaron y William Durán fue elegido presidente de General Motors. Ahora, los periódicos celebraron su regreso como el de un personaje pintoresco y un genio. Claro, lo conocían muchos. Este hombre pues era un genio realmente. Chevrolet finalmente se convirtió en parte de General Motors en 1918. Pero aquí no termina eso. Sigue haciendo de las suyas William Durán. Como digo, es un emprendedor, pero no sabía administrar. Y hubo una segunda crisis donde perdió definitivamente el control de General Motors. Esto fue en 1920. Durante su segundo mandato, General Motors creció enormemente, convirtiéndose en una corporación de $1.000 millones en 1918. Sin embargo, la industria se había contraído. Hubo problemas ya a nivel de Estados Unidos, a nivel de europeo, la industria se estaba contrayendo. Las causas de la segunda pérdida de control fueron principalmente financieras, derivadas de las especulaciones personales de Durán. O sea, Durán siguió en Wall Street especulando, haciendo esos trading maliciosos con estos, apalancándose mucho, de tal manera que había comprometido prácticamente todas sus acciones de General Motors, de su parte de él, ¿no? Su deuda personal en noviembre de 1920 ascendía a unos $34 millones, era muchísimo para esa época, ¿vale? Entonces aquí entra en escena una persona que en esa época también había ya construido una buena empresa, que eran los DuPont. Los DuPont en esa época estaban fabricando sobre todo explosivos para el gobierno, ¿no? En 1916 DuPont ya era una potencia química e industrial con un negocio diverso que iba desde explosivos de guerra hasta capotas de automóvil, atendiendo tanto al ejército como a la minería, la construcción y la floreciente industria automotriz, ¿no? Pero ahora en noviembre de 1920, durante una crisis financiera, Durán, al intentar apuntalar el precio de las acciones de General Motors que caían, se había sobreextendido financieramente, acumulando alrededor de los 34 millones. La caída de las acciones de General Motors hizo que sus activos, que en gran parte eran acciones de General Motors, fueran insuficientes para cubrir su deuda. O sea, ni podía cubrir con todas sus acciones. En realidad, cuando le preguntaron, y esto fue anecdótico, ya había una persona que estaba tratando por todos los medios de organizar la empresa porque era una empresa desordenada. Es decir, había comprado como 11 empresas que estaban fabricando sus propios vehículos, el Cadillac, el Oldsmobile, el Buick, el Chevrolet, pero cada uno era como una empresa independiente dentro de General Motors. Cada uno tenía su gerente. Es decir, General Motors se había, o mejor dicho, William Durán había comprado otras empresas y les había dicho a los gerentes que sigan fabricando tal como ellos lo hacen independientemente. No les restringía, les decía, lo único que él quiere es que fabriquen los coches que están fabricando y cada vez haciéndole mejoras, ¿no? Pero que fabriquen, y él los vendía. ¿Vale? Entonces, pero cada empresa funcionaba como si fuera una empresa independiente, funcionaban autónomamente, y los problemas eran cuando se hacían los presupuestos. Cada uno defendía su presupuesto, pues ya había un gran derroche de dinero, y había mucho desorden. Y en ese momento ya estaba trabajando el que va a cambiar todo en General Motors, Alfred Sloan. Quédense con ese nombre que vamos a hablar de él también. Alfred Sloan ya había presentado varios planes de organización, con organigramas y todo, ¿no?
Y le había presentado a él varias veces a William Durant, y William Durant pues no le atendía, solamente le decía, pues hazlo tú, es perfecto, le decía, muy bien, Sloan, hazlo. Pero cuando llegaban a reunirse con los gerentes, no le hacía caso a Sloan, sino a los gerentes que sabían cómo se hacía un vehículo, pues William Durant no sabía cómo se hacía un vehículo, ni Alfred Sloan, entonces no podían rebatirle los presupuestos a los gerentes cuando pedían una cantidad enorme de dinero. Y había un desorden tremendo. Entonces, en esta época, cuando llega noviembre de 1920, que hubo una crisis de tal manera que si no ponían dinero, pues se embargaban la empresa, Sloan, justo unos meses antes, se había tomado unas vacaciones, así como Hardy, a veces Hardy, estaba hasta los sesos, por no decir otra cosa, y se fue a tomar unas vacaciones, Alfred Sloan, y ahí se entera que están buscando dinero desesperadamente para poder salvar la empresa, y se entera que entra en escena pues DuPont. Entonces, ¿qué pasa? La caída de las acciones de General Motors hizo que sus activos, que en gran parte eran acciones, fueran insuficientes, dice, ¿no? Entonces Pierre DuPont, su hermano Irénée DuPont y John Raskob, que era uno de sus gerentes de DuPont, se dieron cuenta de que a menos que ayudaran a Durant a salir de su apuro, todos los que poseyeran acciones de General Motors se arruinarían. Y claro, DuPont había invertido en General Motors, ¿no? Entonces se iba a hundir la corporación entera. Y claro, todos los accionistas iban a perder. Entonces decide DuPont entrar e invertir y salvar la empresa, ¿no? Entonces, en esta crisis de 1920, la inversión de los DuPont, junto con los banqueros de Morgan, mira, ya existía JP Morgan, implicó la compra de las acciones de Durant para cubrir sus deudas. O sea, compraron todas las acciones que Durant había puesto como garantía. Las compraron, pero mira la capacidad cuando tú sabes finanzas. Los DuPont sabían finanzas, eran financieros, ¿no? Fíjate cómo se empieza a unir las cosas, ¿no? Un creador, un emprendedor, ha emprendido una gran empresa que es la General Motors, que hasta hoy, mira, más de 100 años tiene ya. La General Motors sigue existiendo. ¿Quién lo creó? William Durant. Era un genio, pero no sabía, o sea, sabía de finanzas, pero en estado bruto. Los que sí sabían finanzas eran los DuPont, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Mira, los DuPont, unos genios en finanzas, miran lo que hacen. Acordaron comprar las acciones de William Durant a $12 por acción, ligeramente por debajo del valor de mercado en ese aumento. Ahí es donde se aprovechan. Cuando una empresa está en crisis, los que tienen dinero aprovechan, ¿no? Entonces se formó un holding. Mira lo que hace DuPont. Forman un holding, es decir, una empresa, un holding o fondo estabilizador para manejar la situación. Los DuPont comprarían acciones de este holding por una cantidad de efectivo relativamente modesta, ojo, y el holding emitiría pagarés respaldados por DuPont para los corredores que tenían la deuda de Durant. Es decir, ¿quiénes iban a embargar y hacer quebrar a la corporación de General Motors? Los corredores de bolsa, porque tenían una serie de pagarés que estaban firmados por Durant, donde la garantía eran las acciones de General Motors. Entonces, cualquiera que no sabe finanzas y tiene mucho dinero, como los DuPont en ese momento tenían dinero, hubiesen dicho, bueno, pues nosotros vamos a comprar las acciones de General Motors, le ofrecen $12, mira, estamos ganando, esta empresa, como ellos sabían que la industria de automotriz recién estaba creciendo, pues esta empresa va a crecer, sus acciones seguramente van a crecer mucho más, pero ahora vamos a aprovecharnos de esta crisis y le vamos a ofrecer $12 la acción. Ahí ya estaban ganando, pero ellos no ofrecen pagar directamente, sino que crean un holding, una empresa, y le dicen a los corredores, miren, esta empresa nosotros la garantizamos y vamos a emitir pagarés a nombre de esta empresa que hemos creado, ¿vale? Pagarés para ustedes, pagarés a 1 año, a 2 años, a 3 años, ¿vale? Donde nosotros vamos a garantizar. ¿Quiénes garantizan? Ya no William Durant, nosotros garantizamos, DuPont. Entonces los corredores de bolsa sabían pues que DuPont tenían dinero. Entonces aceptaron los pagarés y se pagaron
su deuda con esos pagarés. Esos pagarés eran a 6, a meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años. Toda la deuda de William Durant lo metieron en pagarés. Solamente pusieron un modesto efectivo, un modesto monto de efectivo, los Dupont. Fíjate ahí, lo que quiero es que veas estas cosas. No, tú que estás escuchando, ustedes que están escuchando, para que se formen en estos 3 pilares: administrativa, financiera y de inversión, para que sepan administrar, saber finanzas y saber invertir. En este caso, fíjense, cuando tú sabes de finanzas, ¿no? Aún así teniendo dinero, puedes orquestar esta estrategia como Dupont, ¿no? No pagas directamente, les das pagarés a 6 meses, a 1 año, a 2 años. ¿Por qué? Porque sabías que la empresa General Motors va a tener ventas. Ellos iban a hacerse cargo de General Motors, por supuesto, la iban a reorganizar, iban a tener utilidades y con esa venta, con ese ingreso, iban a pagar los pagarés. Un negocio formidable, o sea, prácticamente se compraron General Motors a precio de regalo con esta estrategia, porque fue General Motors mismo que pagó su propia deuda. Pero ¿quiénes eran dueños? Ya no era dueño William Durant, era DuPont. Ahí le ves a, a este genio Durant saliendo de la General Motors. Perdió definitivamente el negocio. La condición de que ellos invirtieran y pagaran esa deuda, le dijeron a William, es que él ya se retirara definitivamente. Y así fue como perdió William Durant. Y lo lamentamos realmente porque fue un genio. Muy poco se habla de él, se habla mucho de Henry Ford, de otras personas, cuando este hombre fue un genio. Pero lamentablemente luego de eso, pues terminó más adelante, ya en unos años atrás, ya estaba más viejito, pues terminó trabajando en un restaurante. Claro, no porque necesitara dinero, sino porque no podía estar sin hacer nada. ¿Vale? Pero sigamos entonces. Entonces, lo que quiero ahora ver es la parte administrativa. Y en esto pues entra Alfred Sloan. Entonces, Alfred Sloan, como les decía, que estaba de vacaciones, al ver que DuPont estaba entrando para poner dinero y para poder organizar, dejó sus vacaciones y volvió inmediatamente. Entonces, habló con DuPont y claro, le explicó todo lo que había en General Motors, el desorden y todo. Y claro, este Pierre DuPont se dio cuenta de que Alfred Sloan era el que sabía todo el manejo de la empresa General Motors y era una persona que podía administrar. Así que le ofreció ser presidente de General Motors. Le dijo a Alfred Sloan, tú sé el presidente. Y Alfred Sloan le dijo, no, en este momento necesitamos a alguien como usted, con su trayectoria, con su capacidad, con su personalidad, porque claro, Pierre DuPont era una persona, un ejecutivo que tú, de solo verlo, pues te inspiraba respeto. Entonces, Alfred Sloan, muy inteligente, le dijo, en este momento necesitamos una persona como usted, como presidente, que le dé nuevamente la solidez a la empresa. ¿Mm? Y era 1920. ¿Eh? Entonces, Alfred Sloan se queda como vicepresidente junto con Raskov y la presidencia lo asume Pierre Durand o Dupont, Pierre Dupont, entra ahí Dupont, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente como historia, ¿no? Antes de unirse a General Motors, Alfred Sloan había liderado la Fiat Roller Bearing. Era una compañía que lo compró su padre, una compañía que estaba ya fracasando. Su padre de Alfred Sloan lo compró con otro. ¿Qué hacía esta empresa? Hacía estos cojinetes o rodajes, ¿no? Para los ejes de los vehículos. Y le dijo a su hijo, a Alfred Sloan, que se haga cargo de la administración. Y su hijo, pues por supuesto, se hizo cargo y empezó a vender a todas las empresas conocidas de automóviles de esa época estos cojinetes. Y estos rodajes eran pues los mejores. Y todos lo empezaron a comprar. La Ford, Oldsmobile, Buick, o sea, General Motors, ¿no? Entonces cuando se entera de esto Durand, en esa época, cuando recién estaba, pues, en 1913, a ver qué dice aquí,
Se volvió rentable y convirtió, bueno, este se conocía a todos, porque habían reuniones de todos los fabricantes de coches y Alfred Sloan estaba ahí como vendedor de los cojinetes. Pero un día llega a William Durant en 1916, le dice, te compro tu empresa. Y Alfred Sloan dice, mi empresa en este momento está boyante porque le estoy vendiendo los rodajes, los cojinetes a todas las empresas que en este momento están fabricando vehículos. Estaba pues obteniendo rentabilidades altas con su empresa, ¿no? La Fiat. Entonces, en ese momento él jamás hubiese pensado vender y se presenta a William Durant y le dice, te compro la empresa. Me estás vendiendo una cantidad buenísima de repuestos, pero quiero comprarte toda la empresa. Y no se lo había planteado Alfred Sloan, le dice, pues déjame pensar. Y miren aquí lo inteligente que es Alfred Sloan. Lo piensa y dice, a ver, ¿en qué situación estamos? Y él ve que efectivamente pues la gran industria automotriz recién está empezando. Recién está empezando. Habían dejado los caballos hace unos pocos años. Finalmente habían dejado los caballos. Las carretas tiradas por caballos. Entonces él dice, pues esto recién está empezando. Posiblemente con la tecnología y todo más adelante, ya no se necesiten los cojinetes o los rodajes que yo estoy vendiendo. Y ese es mi producto estrella. Entonces, si resulta que avanza la tecnología y los coches ya no necesitan mi cojinete o hay otros productos, otros rodajes de mayor tecnología, pues ¿qué voy a hacer? ¿Voy a fracasar? ¿O tendría que tener otro producto estrella? ¿Tendría que imaginarme o crear otro producto estrella para que mi empresa siga obteniendo esta rentabilidad? Así que dice, mejor enfrento el futuro dentro de General Motors que fuera de General Motors. Así que se va a la reunión y efectivamente pues le dice que sí, le vende. Y claro, llegan a un precio de 13,5 millones. No fue cualquier precio. Y Durán le pagó, pero le pagó 50% en efectivo y 50% en acciones. Entonces en ese momento pues se hizo accionista. Y crearon la empresa United Motors, donde Sloan expandió el negocio con adquisiciones como Harris. Bueno, a través de la United Motors, él era el presidente, Alfred Sloan. Alfred Sloan es él es William Durant. Entonces, lo hizo tan bien que luego fue absorbido por General Motors. Entonces llega a ser vicepresidente de General Motors en 1918, ¿no? Así estaba la situación de Alfred Sloan dentro de General Motors, y en 1920 pues ya con Pierre Dupont ya se queda como vicepresidente y Pierre Dupont le da la facilidad para que pueda organizar la General Motors. Entonces aquí viene ya la etapa de organizar, la etapa de la administración, ¿no? En 1920, durante la crisis que precipitó la salida de William Durant de General Motors, Alfred Sloan se encontraba en una pausa forzada. Bueno, eso ya hemos hablado, ¿no? A comienzos de ese año había presentado a Durant una propuesta detallada de reorganización para dar orden y coherencia a la estructura de General Motors, pero sus recomendaciones fueron ignoradas debido a la presión que enfrentaba Durant por la dificultad financiera. Más adelante, Sloan fue llamado a participar en negociaciones clave con John Roscoe y Pierre Dupont, lo que estamos hablando, ¿no? Este último quedó impresionado por la claridad, conocimiento técnico y visión organizativa de Sloan. Dupont se vio sorprendido por Alfred Sloan. Y así ustedes, es lo que quiero que sepan, que puedan manejar todas estas herramientas de tal manera que cuando los conozcan se sorprendan de todo lo que saben, ¿no? De todo lo que saben. Y si tú tienes cierta edad, eres joven todavía, pues mucho más. Pero no importa la edad, porque todavía pues cualquiera que llegue a saber esto va a tener oportunidades de invertir en la bolsa, de generar empresas, de asesorar, etc. Entonces quedó sorprendido y organizativa, dice, y consideró seriamente designarlo como presidente de General Motors. Eso es lo que hizo Pierre Durant, quería que Sloan sea el presidente.
Tras la salida de William Durant de General Motors, Pierre Dupont asumió la presidencia con John Raskow y Alfred Sloan como vicepresidentes. Sin embargo, ninguno de los tres contaba con la experiencia en fabricación automotriz que habían tenido figuras como Durant, como Nash, como Chrysler o Chevrolet. Chrysler también. Miren, ustedes conocen, no sé si habrán conocido los coches Chrysler o la Chrysler que le dicen, ¿no? Pero eso es un apellido y él también estaba dentro de General Motors, ¿no? Él se retiró antes que hubieran todas estas crisis, se retiró por su carácter, porque no soportaba la indisciplina de William Durant. William Durant venía cuando quería, eh, a veces no asistía a las reuniones que decía que iba a asistir, hoy llegaba en cualquier momento y los llamaba a reunión y todos tenían que asistir. Entonces, toda esta indisciplina pues le causó muchos problemas a Chrysler y se retiró y empezó a fabricar por su parte, ¿no? Entonces, ¿quiénes sabían fabricar coches? Pues Durant sabía más o menos cómo llevar adelante una empresa de coches. Nash, que llegó a ser que estaba en herrería, que lo puso Durant como presidente en la General Motors en 1910, cuando salió Durant, él se quedó como presidente. Y cuando volvió Durant, pues a la presidencia, como le había traicionado Nash, lo sacó. Bueno, ¿quién más sabía? Pero Nash se puso a fabricar vehículos, pues sabía fabricar vehículos. Se puso su empresa, inclusive fabricó vehículos con la marca Nash. ¿Quién más sabía fabricar? Chrysler o Chrysler, Chevrolet, ¿no? Pero los que se quedaron al mando de General Motors, como eran Raskow, Sloan como vicepresidentes y como presidente Pierre Dupont, ninguno de los tres sabía fabricar coches. Es decir, ya la General Motors en 1920, en otras palabras, había quedado en manos de tres neófitos en fabricación de vehículos. Entonces, conscientes de esta limitación, el nuevo equipo directivo se trasladó, dice, a Detroit, donde estaba la sede de la planta principal de General Motors, donde llevaron a cabo más de 100 reuniones con los responsables de las distintas divisiones de producción para comprender a fondo las operaciones de la empresa. Claro, pues eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Bueno, no sé, pero tengo todas las ganas de aprender. Y eso es lo que hizo Alfred Sloan con Raskow, con Dupont. Tuvieron, dice, más de 100 reuniones con con los fabricantes de General Motors, ¿no? Con los de Oldsmobile, con los de Buick, con los de Chevrolet, las personas que fabricaba, para entender exactamente el negocio, las operaciones de la fabricación de los vehículos. Pues de esa manera se enteraron. Incluso dice, antes de asumir la vicepresidencia, Alfred Sloan ya le había advertido a William Durant sobre la falta de rigor en la gestión presupuestaria. Según Sloan, los gerentes de cada división, lo que habíamos hablado, ¿no? Cada división se reunían los gerentes y se llevaban el dinero que tenían que llevarse. No había control. No había control en materia de administración, en organización. Y fíjense lo que llegó a decir Alfred Sloan de William Durant. No, Alfred Sloan decía de William Durant que es un genio en la creación de empresas, pero no sabe administrar, dijo. Llegó a decir eso. Ahora, Alfred Sloan no se formó leyendo manuales de gestión. En su época escaseaban, es decir, esa época pues no habían libros que ahora puedes encontrar, no habían estos vídeos que podías tú ver y poder aprender a administrar. Entonces, ¿él qué era? Era un observador. Dice, pasaba observándose rigurosamente la operación de cada división y reflexionando sobre soluciones prácticas. Para frenar el gasto excesivo y alinear a los gerentes con los objetivos de la empresa, desarrolló el concepto de rentabilidad del capital invertido, el famoso ROI que hoy conocemos. A partir de entonces, cada presupuesto divisional requería la aprobación de Sloan únicamente si el responsable podía demostrar de manera cuantitativa la rentabilidad obtenida con el capital asignado. Es decir, cuando estaba William Durant, como decíamos, se juntaban a fin de año o a inicios de año para el presupuesto. Entonces, cada gerente, ya sea de Buick o de Oldsmobile, de Cadillac, de Chevrolet, de todos los coches que fabricaban,
se reunían y cada uno presentaba su presupuesto. Decían, yo necesito tantos millones. ¿Por qué? Porque voy a hacer voy a aumentar esto al coche, voy a hacer este adicional, este aditivo, bueno, cosas adicionales, ¿no? En cuestión de diseño, lo que sea. Y como ni William Durant ni Alfred Sloan sabrían de fabricación, no podían rebatirles. Entonces ellos pues se salían con la suya y se llevaban el presupuesto que querían. Entonces, Alfred Sloan, ¿cómo logra evitar esto? Con la rentabilidad, él dice, la rentabilidad del capital. Pues ahora, cuando llegue el próximo presupuesto, ellos me tienen que demostrar del capital que se han llevado, cuánto ha sido la rentabilidad que le han sacado, que han obtenido. Si no me dicen eso, la rentabilidad del capital que les he dado, si les he dado pues 5 millones, me tienen que decir cómo han empleado los 5 millones y cuál ha sido la rentabilidad. Si no me demuestran esa rentabilidad y si inclusive hay pérdidas, pues no nos interesa seguir con ese vehículo, lo cerramos y seguimos con los que sí son rentables. Entonces, de esa manera, cuando llegó el siguiente año para los presupuestos, los gerentes no pudieron salirse con la suya, porque tenían que demostrar cuán rentables eran. Los inventarios habían crecido demasiado, ya estaban en 200 millones y los inventarios deberían estar más o menos por 60 millones, es lo que había calculado el LOA, y se había disparado a 200 millones. Entonces, a partir de ahí empezó a controlar a través de la rentabilidad del capital, que hoy conocemos como el famoso ROIC, ¿no? La rentabilidad sobre el capital invertido. Así fue como Alfred Sloan pudo detener esta sangría de dinero. Pero no fue solamente él el que ayudó en la administración y las finanzas, fue este otro personaje, ¿no? Aquí lo vemos a Donaldson Brown. Yo les cuento más o menos lo que hubo. Es una anécdota muy bonita que pasó. En 1912, dice, la compañía DuPont, entonces dedicada principalmente a la fabricación de explosivos como dinamita y polvo de chorro, operaba a través de varias divisiones. Entonces, el presidente de la empresa, en esa época era Coleman DuPont, o Coleman, estaba especialmente interesado en comprender la eficiencia y rentabilidad de cada unidad operativa. Tenían varias divisiones, varias unidades. Entonces, este DuPont decía, quiero saber cuánto me está rindiendo cada unidad, ¿no? En ese contexto, el joven Donaldson Brown, recién incorporado como asistente en una de las gerencias generales, recibió la encomienda de realizar un análisis exhaustivo de rentabilidad por división. O sea, ¿qué pasó? Hubo una reunión de gerentes donde Coleman DuPont les dijo a los gerentes, quiero saber cuánto es la rentabilidad de cada división, cuánto me está proporcionando cada división. No lo sé, quiero saberlo. Entonces, había un gerente que tenía como su asistente a Donaldson Brown. Y claro, como estos gerentes no sabían cómo hacer, le dijo a Donaldson, hazlo tú. Por favor, dedícate a esto y tráenos una solución de cómo saber qué rentabilidad está dando cada división. Así como Alfred Sloan consiguió con la rentabilidad sobre el capital invertido, mira lo que hizo Donaldson Brown. Consiguió la fórmula conocida que hoy se conoce, la fórmula DuPont. En muchos libros vas a encontrar la fórmula DuPont, que hablan de la fórmula DuPont. Pues eso hizo Donaldson Brown. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a ver cómo, pues empezó a estudiar, a ver, a analizar cómo hago para ver la rentabilidad de una división. Entonces, como ya existía esa vez la contabilidad, existía el estado de pérdidas y ganancias, el estado de pérdidas y ganancias comienza con las ventas totales, luego le restas el costo de ventas y llegas a la utilidad bruta. A esa utilidad bruta le tienes que restar los gastos de administración y ventas. Una vez que le has restado los gastos de administración y ventas, llegas a la utilidad operativa. De la utilidad operativa, luego le restas lo que son los intereses y los impuestos, el impuesto a la renta, y llegas a la utilidad neta.
Entonces, esa utilidad, él dijo, voy a ver qué porcentaje es de las ventas. He llegado a obtener esta utilidad, pero he vendido tanto. Por ejemplo, he vendido 100 y he llegado a una utilidad de $10. He vendido $100 y pagando todos los costos, los gastos, los impuestos, los intereses y todo, me ha quedado $10. ¿Qué porcentaje es 10 de 100? Pues es el 10%. Entonces, dividiendo de esa manera llegó al margen, a decir, la utilidad neta entre ventas es el margen de rentabilidad que tengo. Perfecto, pues hizo una fiesta, bueno, dentro de él, ¿no? Dijo, perfecto, ya tengo de una división, cuánto ha vendido, pero cuánto le ha quedado pagando todos sus costos y sus gastos, o sus costes, como dicen aquí en España, ¿no? ¿Cuánto me ha quedado de utilidad? Pues eso, dividiéndolo en total ventas, saco el porcentaje, la rentabilidad en porcentaje, ¿no? Como hemos hecho, 10 de 100 es el 10%. Dijo, pero ahora, ¿cómo hago con todos los activos que han recibido, todo el capital que han recibido estos, ¿no? A ver, entonces, para poder llegar a vender estos $100, ¿qué activos he utilizado? Ahí se le vino el dividir ventas entre activos totales. Entonces dijo, he logrado tantas ventas utilizando tantos activos. Y allí se crea la fórmula margen por rotación. Es decir, cuando tú divides las ventas entre los activos totales, estás diciendo cuánto ha rotado los activos totales. ¿Se está utilizando bien los activos o se están quedando y cada vez las ventas pues necesitan más activos, más activos, más activos? Eso me baja la rentabilidad, porque si yo tengo una utilidad y he vendido tanto, pero estoy utilizando más activos cada vez, pues no estoy obteniendo una buena rentabilidad. Entonces, lo que hoy se conoce como la fórmula DuPont, él lo ideó y lo creó en 1912, Donaldson Brown. Entonces, cuando ya lo tenía, llegó a la reunión de gerentes y Coleman DuPont dice, a ver, quiero saber si han solucionado este tema. Y claro, pues ahí le dan la palabra a Donaldson Brown y él explica todo. Y por división, dice, en tal división, ¿no? Este año o hasta la fecha han empleado tantos activos, ¿no? Se ha vendido tanto y hemos obtenido una utilidad de tanto. Ese es el margen. Ahora, de todos los activos que se han utilizado, pues se ha rotado en tanto, ¿no? Ventas entre activos totales se ha rotado 2 veces durante este año. Pues el margen de 10 por 2, tengo 20. Pues estamos en esa rentabilidad. Y esto le sorprendió tanto a Coleman. Dijo, ¿quién es este chico, este joven? Pues, ¿dónde está trabajando? Llévenlo para finanzas. Y lo pusieron como subgerente de finanzas en DuPont. Y cuando Pierre DuPont entra a la General Motors, se lo lleva a Donald Brown para la General Motors. Y claro, ahí se conoce con Alfred Sloan y los dos pues tienen mucha afinidad en esto porque quieren que se organice, se administre bien y ya tienen herramientas. Tienen el ROI, que es la rentabilidad del capital invertido, y tienen lo que es margen por rotación, la fórmula DuPont. 2 herramientas para poder administrar. Excelente. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean, que hay herramientas para administrar. No puedes administrar ciegamente. Tienes que reconocer cuáles son tus herramientas y cómo utilizarlo, ¿vale? No administrar por administrar. Tienes que tener herramientas. Entonces, Alfred Sloan destacaba por su capacidad para delegar eficazmente y por identificar los puntos fuertes de su equipo. Para resolver la crisis de inventario en 1920, por ejemplo, esa crisis de inventario que decía que se había elevado a 200 millones, que había superado 200 millones cuando debían mantenerse en torno a los 60 millones, designó a Pratt, era una
un funcionario que también había venido, un empleado que había venido también de DuPont. Uno de los ejecutivos más brillantes por su enfoque y claro, o sea, así lo consideraba Alfred Sloan a Pratt, como uno de los ejecutivos más brillantes que había conocido, por su enfoque claro y directo. Pratt actuó con firmeza para solucionar esto de los inventarios. Dice, emitió un memorándum ordenando suspender nuevas compras y envíos y convocó a cada gerente divisional para revisar conjuntamente los inventarios actuales frente a la producción real y proyectada, claro. Esta estrategia permitió identificar excedentes y frenar adquisiciones innecesarias, logrando reducir los inventarios a 100 millones y aumentar su rotación significativamente. Pues mira lo que hacía Alfred Sloan. Ahora, con estas herramientas, ayudado por Pratt y Brown, organizó General Motors como presidente a partir de 1923. El crecimiento no era un problema para él, porque General Motors estaba creciendo en diferentes países, pero para él no era problema por la descentralización, ¿no? ¿Por qué? General Motors había crecido enormemente por la adquisición que realizó Durán, pero Sloan, en vez de un problema, convirtió la descentralización en una fortaleza a través de las métricas, retorno de la inversión, del capital y la fórmula DuPont. Con esto logró que pudiera crecer la empresa, las empresas pudieran crecer, General Motors pudiera crecer en diferentes países porque los podía administrar a través de la rentabilidad del capital, claro. Pues ellos podían argumentar cualquier cosa, por ejemplo, una empresa en Francia, su división en Francia. Podían los gerentes argumentar cualquier cosa, pero él los medía por la rentabilidad del capital invertido. ¿Cuánto has invertido y cuánto de rentabilidad estás obteniendo? ¿Cuánto de utilidad? La fórmula DuPont, ¿no? ¿Cuánto están rotando tus activos? ¿Cuánto es tu margen? Y de esa manera, pues podía seguir creciendo en muchos países más porque descentralizadamente les dejaba actuar descentralizadamente. O sea, no había una correa de fuerza por la centralización, ¿no? Porque hay muchas empresas que han crecido y todo centralizado en un grupo de gerentes que lo ve todo a nivel internacional. En este caso General Motors no, decía, ustedes son los dueños de su propio negocio en Francia, en Perú, en China, en Chile, en cualquier lugar, pero me tienen que demostrar que son rentables. Así que de esa manera logró gestionar la empresa. Y más aún, creó la financiera General Alfred Sloan. Dijo, miren, nos están comprando vehículos, ¿cómo podemos vender más? Pues los bancos no quieren darles créditos a muchas personas que piensan que no van a poder pagar. Pues nosotros vamos a darles el crédito y crea la financiera de General Motors, que hasta hoy existe, ¿no? Pero hay algo más que hace Alfred Sloan. Él dice, vamos a crear un ecosistema dentro de General Motors. Es decir, estaban en los años 1920 los famosos años 20, que hay películas de los años 20 donde Estados Unidos vivió una prosperidad enorme. Entonces, como ya empezaban a tener más dinero, ya podían comprar los coches de General Motors porque estaban comprando solamente los coches Ford. Las personas que no tenían mucho dinero compraban el modelo T de Ford, que había bajado a $290. No podía competir General Motors con la Ford, porque Henry Ford había bajado su vehículo, ya lo vamos a ver ahora cuando tratemos de Henry Ford, había bajado su vehículo a $290 y el más barato que tenía General Motors era de $600. No podía competir. Entonces, pero su coche era muy básico de Ford, el modelo T era muy básico y solamente en color negro. Y como empezó a ver toda esta prosperidad de los años 20, ahí entra General Motors con Alfred Sloan a partir de 1923. Dice, vamos a hacer un ecosistema para que el cliente no se salga de General Motors. Es decir, vamos a crear un coche que compita con el modelo T de Ford.
vamos a hacer que sea pues un poco mejor que el modelo T y crean el Chevrolet, ¿no? Y luego dice, si tiene más dinero y quiere un mejor coche, pues vamos a darle el Buick, ¿no? Y si quiere un mejor coche, vamos a darle el Cadillac. Es decir, hace todo un ecosistema para que no se salgan de allí. Y eso es lo que no tiene la Ford. Ellos empezaron a fabricar un coche, pues el Cadillac era el que costaba más para aquel que tenía más dinero, ¿no? Porque los años 20 que se vivió, pues todos tenían mucho dinero, fueron creciendo, invertían en la bolsa y todo, pues y querían mejores coches. La Ford se quedó atrás y General Motors, que estaba muy por debajo de la Ford, fue ganándole, bueno, le alcanzó a Ford en ventas y le pasó. De tal manera que a partir de 1927 me parece que Ford fue el último modelo T que fabricó, porque ya no compraba la gente. La gente estaba comprando General Motors porque no había otra alternativa. Ford no se había modernizado y fue Alfred Sloan quien lleva adelante todo esto. Así que vamos a detenernos aquí simplemente para terminar con esto, ¿no? El coche más barato era el Chevrolet. Si del Chevrolet mejoraba, la persona quería un mejor coche, pasaba al Pontiac, ¿no? Al número 2. Y si mejoraba más o quería un coche mejor, pasaba al Oldsmobile, este cochecito muy bonito. Y luego pues pasaban al Buick, el que tenía más dinero, y finalmente le ofrecían el Cadillac, que tenía, pues era un ecosistema, no salían del General Motors. Así que General Motors llegó a ser el líder del mercado a nivel mundial. A nivel mundial. Pues bien, vamos a dejarlo ahora esto aquí porque se está alargando mucho el vídeo. Lo que he querido es que comprendan, no solamente hace falta ser un buen emprendedor, sino que tienes que saber de administración y de finanzas, ¿vale? Así que vamos a seguir en los cursos dándote herramientas, porque luego vamos a tratar más de cerca lo que es el ROIC, la rentabilidad del capital, la fórmula Dupont y muchas otras herramientas más, ¿vale? Así que con paciencia vamos aprendiendo. Bien, pues lo dejamos esto aquí, muchachos. Muchas gracias por vuestra paciencia. Un saludo.